En nombre de nuestro Dios, vamos a ver la palabra de Dios, amados hermanos. Abran sus Biblias ahí en la primera epístola de San Pablo a Timoteo. Vamos a ver el capítulo 5. Voy a leer del versículo 3 al 7. Primera de Timoteo capítulo 5 del 3 al 7, y tal vez hoy vamos a introducir esta sección que habla del cuidado de las viudas, el cuidado piadoso de las viudas. Primera de Timoteo 5 versículo 3, dice así las Sagradas Escrituras: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero a la que vive en delicias, viviendo está muerta. Denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, aquí tenemos una enseñanza de instrucción sobre el cuidado de las viudas. Ahora, lo primero que podemos decir, hermanos, es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo en general. Dios ha mostrado siempre, hermanos, el cuidado que tiene de su iglesia, de sus hijos, y específicamente también de las viudas. Las mujeres por lo regular, por cuestión natural, son las que más necesitan el cuidado. La Biblia manda, por decir, en los matrimonios, que el hombre provea las necesidades materiales de su hogar, y que el hombre proteja a su esposa y la ame. Y con mucha más razón, hermanos, una viuda, en el tiempo antiguo las viudas eran, por decir, la población más desprotegida. Ahora, Timoteo, como va a Éfeso a pastorear y a instruir, recuerdan, hermanos, sobre la sana doctrina. Nunca olviden el contexto de una epístola, ni ningún libro. ¿Por qué? Porque tienen muchas instrucciones, pero bajo un contexto. Y esto entra también dentro de la sana doctrina. A veces usamos esos términos de cualquier manera, ya se los he explicado. Pero notemos, adelantándonos un poquito, en el versículo 4 dice: porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Esto es una enseñanza, ¿verdad?, que no se practicaba en el mundo, sino que la iglesia de Dios iba a tener este cuidado. Las viudas, en el Salmo 68, versículo 5, dice que Dios es protector de las viudas. La Biblia también en la ley de Moisés, en Éxodo 22, dice que a la viuda y al huérfano no debían afligirlos, no debían afligir a los más desamparados, que en ese tiempo eran las viudas y los huérfanos. Pero dice ahí en Éxodo 22 que si alguien se atrevía a afligir a una viuda y ella clamaba a Dios, dice Dios: yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y yo te mataré a espada. Vean la seriedad, hermanos, de lo que era no tener cuidado de una viuda. Y dice: y vuestras mujeres quedarán viudas.
Ahora, la que tú afligiste, ahora tu esposa va a quedar viuda. O sea que prácticamente Dios estaba dictando sentencia de muerte a aquella persona. Decía, y vuestros hijos quedarán huérfanos. Entonces es un pensamiento de Dios que se debe de tener cuidado de las viudas. Para adelantarnos un poquito, hay 5 principios acá que hoy no los vamos a ver, pero primero la iglesia tenía que tener este cuidado de honrar a las viudas, de proveerles. Ahora, cuando dice las que en verdad son viudas, había que tener ese cuidado de clasificarlas, y en esa clasificación tenían que estar las que realmente estuvieran desamparadas, sin familia, pero las que tuvieran hijos o nietos. Entonces Timoteo, como pastor, como autoridad de la iglesia, tenía que exhortar a los hijos, ¿verdad?, de esas viudas, a honrarlas, a tener cuidado de ellas. Y aunque usted no lo crea, hermanos, en las familias hay hijos que no se encargan de sus papás. Hay hijos que no se encargan ni siquiera de sus mamás, que son viudas, sus propios hijos. Oh, es que está con mi hermano, oh, es que está con mi hermana. Y la Biblia, hermanos, como cristianos, nos enseña a tener este cuidado. Ahora más adelante, dice que si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, las viudas, hermanos, ¿verdad?, el cuidado de las viudas es parte de la vida cristiana. Muchas veces se viene a la iglesia y decimos, oh, somos los mejores cristianos, pero no aplicamos estos principios, o ya sea porque no se nos enseña estos principios, o porque no lo sabemos, o si lo sabemos, no lo queremos hacer. Dice Deuteronomio 27:19, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. El profeta Isaías, recuerden que la Biblia, la palabra de Dios no invalidaba las enseñanzas de los autores antiguos. Por ejemplo, ¿verdad?, si Moisés está diciendo que no aflijas a la viuda, ¿verdad?, y entonces David, que escribió posteriormente, él no iba a contradecir lo que decía Moisés, sino lo iba a apoyar. Por eso escribe en el Salmo que ya leímos que Dios es protector de las viudas. Y luego vinieron los profetas a escribir y a dar nuevas enseñanzas, pero ellos tampoco contradecían ni lo que dijo Moisés ni lo que dijo David, sino más bien lo apoyaban, y era una revelación progresiva. Cuando el profeta Isaías, también en el capítulo 1, versículo 17, dice, aprender a hacer el bien. ¿Cuál es el bien? Busca la justicia, reprende al opresor, pero defiende al huérfano y aboga por la viuda. Estaban estos autores bíblicos enseñando la misma doctrina. Vino el Señor Jesús, apoyó esta misma doctrina, vino el apóstol Pablo y dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Entonces, no podemos negar, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es un mandato, es una verdad. El Salmo 146, versículo 9, dice que el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y sostiene a la viuda. Entonces, hermanos, tanto como iglesia, ¿verdad?, hemos visto cómo Dios nos ha cuidado, pero dentro de la iglesia también Dios ha mandado épocas donde tenemos nosotros que, ¿verdad?, honrar a los más desprotegidos. Y en este caso, ¿verdad?, nos toca como hijos o como familiares. Si tenemos una viuda que es nuestro familiar, no es nuestra opción, es nuestra obligación. Si proclamamos ser cristianos, si estamos predicando la piedad, ¿verdad?, recuerden el contexto, si estamos predicando la sana doctrina,
Muchos dicen, yo predico la sana doctrina, y no tiene cuidado ni siquiera de sus padres. Entonces, no es verdad lo que está diciendo. Vean lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 27, y no vamos a ver todos los pasajes que hablan de esto, hermanos, pero solo para que vean que la Biblia está hablando de esta doctrina. Santiago 1:27, vean: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces habla de dejar el pecado, es cierto, pero Santiago dijo, pero no se te olvide la doctrina de proteger a los más desamparados, comenzando con tus padres. Entonces, en este contexto, hermanos, la obligación de la iglesia era que si había viudas desprotegidas, ¿verdad?, y no tenía ningún familiar, que era una ancianita que no tenía ningún familiar y que se había mantenido en oraciones y que era una mujer dedicada al servicio de Dios, no tenía hijos, la iglesia tenía que apoyarlo. Y si tenía hijos, Timoteo dijo, exhorta a sus hijos para que se hagan cargo de su mamá, de su madre, que ha sido viuda una vez que el esposo se había muerto. Ahora, cuando eran jóvenes y quedaban viudas, regularmente en el Antiguo Testamento debían ir a casa de su padre, regresar a casa de su padre, como en el caso de Tamar, la nuera de Judá, que nos narra ahí en Génesis. O en el caso de Ruth, recuerdan Ruth la Moabita, que su marido murió y ella se quedó con su suegra y dijo, ahora tu Dios será mi Dios, tu pueblo ahora es mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en este caso, hermanos, cuando quedaba una viuda muy joven, lo que se acostumbraba en Israel, y está escrito en la ley de Moisés, era de que si ella quedaba viuda y sin hijos, la costumbre de Israel era de que aquel hermano que murió no tenía que quedar sin parientes, y si tenía un hermano, ¿verdad?, que estaba soltero, entonces él tenía que casarse con su cuñado. Era una obligación. Y aquella viuda, ahí, déjenme leérselo ahí, porque es algo, a veces en la Biblia, en nuestra cultura parece ser algo gracioso, hermanos, lo que hacían. Pero estamos hablando, hermanos, de algo que pasó hace miles de años, y esto indicaba, ¿verdad?, una vergüenza. Pero en Deuteronomio 25 nos narra, ¿verdad?, cuando la viuda, y no es el 25, es cuando una viuda, hermanos, se casaba, cuando una viuda quedaba soltera, su hermano debía de quedarse, perdón, hermanos, perdí el pasaje. Sí, es el 25, les dije el 25, ¿verdad? Ahí en el versículo 5 dice, cuando un hermano estuvieran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijos, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño, sino su cuñado será su esposo y la tomará por mujer. Y cuando empezaran a tener hijos, el primogénito que ella pariere llevaría el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de su hermano no se perdiera en Israel. Pero vean, dice que si el hermano no la quisiera tomar, no quisiera casarse con su cuñada, entonces la cuñada iba a ir a la puerta de los ancianos y les iba a decir, miren, no se quiso casar conmigo, no quiere darle hijos a su hermano, o que su nombre no desaparezca, no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. Entonces los ancianos iban a venir a hablar con él para que se casara con su cuñado.
Pero si él aún así no quería, dice el versículo 9, entonces se llegará entonces su cuñada a él, vean lo que hacía, delante de los ancianos, y le quitaba un zapato, una sandalia, ¿verdad? Esto es lo que hacía, y le escupía en el rostro, y le iba a decir, así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano. Entonces era una total vergüenza, ¿verdad? Para que las viudas no quedaran desamparadas. Entonces, en el caso de Ruth la Moabita, cuando ella quedó viuda, ella vino y Booz la quiso tomar, que era su pariente cercano, pero después se enteraron que había otro pariente más cercano que Booz, ¿verdad? Booz era el tatarabuelo de David, pero él sí quería casarse con Ruth, pero había un pariente antes que él. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que cumplir la palabra de Dios, ve con él, ¿verdad? Ellos podemos decir que estaban muy enamorados, pero dice, si él no quiere redimirte, entonces yo lo haré. Entonces cuando fue Ruth a platicar con este pariente más cercano, que no nombra su nombre, dice que él dijo, sí la voy a tomar, solamente que había que tomar la tierra también de su hermano. Entonces él no la quiso tomar, dijo, tienes que tomar la tierra, y a Ruth la Moabita dice, no puedo hacer esto. Entonces Dios ahí proveyó, hermanos, para que Booz y Ruth se casaran, y vemos que de esta familia salió el rey David y posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese cuidado, hermanos, sobre las viudas, ¿verdad?, tiene connotaciones también celestiales y redentoras, porque Cristo Jesús, ¿verdad?, vino precisamente de su linaje, también de una viuda como fue Ruth. Ahora déjenme, hermanos, enseñarles también algunos ejemplos, y no todos, hermanos, sobre el cuidado de las viudas. En el Nuevo Testamento vemos que eran las más pobres, y esto ya lo vimos ahí en Marcos 14, ahí en Marcos 12, 41, encontramos, ven, ustedes recuerdan la ofrenda de la viuda, que muchos venían a las arcas de Dios a echar dineros, y muchos ricos echaban mucho dinero, pero dice que una viuda pobre echó 2 blancas. Era como echar, ¿verdad?, unas cuantas monedas solamente. No tenían sostén económico, hermanos. Eran realmente pobres, no eran como en este día que les llegaba su cheque cada semana. No, simplemente eran las más desamparadas. Pero Dios, hermanos, dice que tiene cuidado, ¿verdad?, de ellas. Y la iglesia no debía olvidarse, hermanos, de ellas. Ahí en Lucas 17 hay un ejemplo muy hermoso, escúchenlo. Dice que aconteció que iba Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Dice que entrando en una aldea, dice, vinieron, ahí en Lucas 17, 11, vinieron 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y como ellos se mostraron limpios, entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios, y se derribó sobre el rostro de sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Perdón, hermanos, este no es el pasaje de la... Perdón, hermanos, estoy leyendo otro pasaje. En Lucas, déjenme ver si es este. Perdón, es Lucas 7. Lucas 7, 11, hermanos. Dice,
Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y dice que como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre. Entonces esta mujer, hermanos, era viuda en esta ciudad de Naín y su hijo había muerto. Entonces el hijo que iba a encargarse del sostenimiento de su madre ahora se había muerto. Dice, la cual también era viuda y había con ella grande compañía de la ciudad. Pero como el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí vemos, hermanos, la compasión y la protección de Jesús. Y se acercó el Señor, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice, el Señor le dijo, mancebo, te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, qué gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visto a su pueblo, y su fama salió por toda Judea. Esta mujer, hermanos, ya se encontraba totalmente desamparada, pero a pesar de la muerte de su hijo, y el Señor resucitó a su hijo, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermanos, en esta introducción, todos nosotros tenemos tal vez una viuda con nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios hoy en 1 Timoteo 5:3 nos dice, honra a la viuda, ¿verdad? Tanto los nietos, los hijos, tenemos que estar aportando, ¿verdad? Manteniendo, ofrendando para ellas, dándoles, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Nuestras viudas pues todavía nos tienen a nosotros, pero si en la iglesia tuviéramos una viuda que no tenga a nadie, entonces la iglesia sería la obligación de la iglesia ayudarla, ¿verdad? Escuché el testimonio de una viejita aquí en Estados Unidos que pues vivía sola y es vecina de mi cuñado, y él la visitaba, ¿verdad? Le hacía favores y cosas así, y dicen que hubo unos días que la dejaron de ver y ya no supieron de ella, y ya después no sé cómo estuvo, pero la cosa que se enteraron, ¿verdad? Que había muerto, llevaba de una semana a 15 días ya muerto, en su departamento, en su casa sola. Para que vean, hermanos, el cuidado, o sea, ¿dónde están sus hijos? O tal vez no tenía hijos. Yo le he dicho a mi esposa, si yo un día llego a faltar, ¿verdad? Vete a una iglesia. Si estás viejita, vete a una iglesia. Ahí la iglesia tiene la enseñanza del ministerio de los ancianos, ¿verdad? Hay ancianitos que están solos, o sus hijos se olvidaron de ellos, o de plano pues se quedaron sin hijos. Pero es muy raro el caso, hermano. Regularmente siempre tienen sus hijos, ¿verdad? Déjenme darles un ejemplo más, hermanos. En Hechos 9, y estos son ejemplos que casi no oímos, pero en Hechos capítulo 9, en el 36, ustedes han oído hablar de una mujer llamada Dorcas. Dice, entonces en Jope había una discípula llamada Tabita. Vean este gran ejemplo, que si lo declaras en griego quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Vean, esta hermana Tabita o Dorcas hacía buenas obras, ¿verdad? Daba ofrendas. Dice ella, y en aquellos días enfermando murió. Y después, dice, la pusieron en una sala después de lavarla. Dice, como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole, no te detengas en venir a nosotros.
Pedro entonces se levantó y fue a ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala donde la rodearon. ¿Por qué tanta importancia de esta mujer que ya se había muerto? Bueno, dice, todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro echó a todos fuera y oró de rodillas, ¿verdad? Y vuelto al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. ¿Cuál era la importancia, hermanos, de esta resurrección? Pues ella apoyaba a las viudas. Ella, hermanos, daba limosna a las viudas. Las viudas estaban llorando porque se habían muerto, ¿verdad?, la que las ayudaba. Pero como el Señor se apiada y Él conoce, ¿verdad?, a las viudas, Él no las va a desamparar, siempre va a tocar un corazón otro para que estas cristianas, hermanos, tengan su sustento. Entonces nuestra obligación, otra vez, hermanos, nuestra exhortación, ¿verdad?, y todavía sin entrar a la enseñanza de este texto, honra a las viudas, que, ¿verdad?, son viudas, ¿verdad? Si tienes tu madre o tu suegra, ¿verdad?, tu abuela, si tú eres cristiano, ¿verdad?, vas a hablarle, visitarle y darle dinero. A eso se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo se apiada de nosotros, también nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida piadosa debemos hacer esto, hermanos. Bueno, esta es la enseñanza que tenemos en esta noche, hermanos. Vamos a terminar, ¿verdad?, con una oración, y que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a ser obedientes, nos ayude, hermanos, a aplicar, ¿verdad?, esto a nuestras vidas. Y si no lo hemos aplicado, ¿verdad?, pues empezar a decir, Señor, aquí en este día yo quiero hacer tu santa palabra y tu voluntad.